Bueno, vamos a empezar con el curso, con el módulo 2, y este módulo va a estar referido al tema contractual, ¿no? Vamos a ver en primer lugar la clasificación de los contratos a modalidad, ¿no? Que es lo que teníamos que analizar. Vamos a ver también casos prácticos, la siguiente sesión, esta semana le vamos a dedicar a eso. Luego vamos a ver la prestación de servicios con intermediación de terceros, ¿no? La intermediación, la tercerización de servicios, ¿no? Y en la siguiente clase el sistema de capacitación laboral, donde vamos a encontrar el tema de la capacitación y formación, ¿no? Generalmente el tema de las prácticas laborales, ¿no? Prácticas preprofesionales y profesionales. Bien. Bueno. Primero tendríamos que ver qué son los contratos, ¿no? Y bueno, ya hemos revisado de cierta forma en la primera parte el contrato, pues es, ¿qué es? A ver. El acuerdo de dos partes de manera voluntaria, ¿no? Exacto. ¿Qué más? En la cual hay una prestación de servicios, en la cual hay una prestación de servicios, remunerado, subordinado. Empleador, trabajador, a través, tienen una relación contractual ambos, ¿no? Y donde tienen tres elementos fundamentales que son la prestación del servicio, la remuneración y finalmente la más importante que distingue, la subordinación. Entonces, teniendo claro estos tres elementos, ¿no? Se define lo que es el contrato de trabajo de manera genérica. En el área laboral sabemos que al haber variedad de posibilidades, ¿no? Infinitas posibilidades que se dan por la misma naturaleza también de los puestos de trabajo, ¿no? No es posible en algunos sectores que tengamos pues contratos indeterminados, ¿no? Ahora bien, el contrato indeterminado hoy en día también se ha tornado y justamente acabo de ver dos casos de ese tipo, en que es un nuevo contrato, ¿no? Cuya naturaleza en la actualidad ya viene transformándose, a mi parecer, ¿no? Anteriormente, generalmente creo que va a traer el agua. Entonces, anteriormente las personas consideraban que tener un contrato de trabajo de duración indeterminada constituía algo así como ganarse un premio, ¿no? Ya tengo mi trabajo para siempre, ya no voy a tener más problemas en cuanto a mi salida posiblemente de esta empresa o de esta organización. Y este pensamiento ha venido aparentemente ubicándose, ¿no? Dentro de la idiosincrasia del trabajador, sobre todo el peruano. Pero ¿qué sucede? Hoy en día, lógicamente, la misma globalización y la competitividad hace, ¿no? Que las empresas también involucren esto dentro de su filosofía. Y ese contrato de duración indeterminada, ese contrato indeterminado, va a presentar una característica que, si bien va unido este adjetivo de indeterminación, va sujeto, ¿no? A lo que llamamos productividad. No. Productividad. Es decir, hay empresas, y sobre todo generalmente las vemos en las empresas transnacionales,
que son pocas en nuestro país, pero observamos que desde que ingresa el trabajador, ¿no?, se le presenta un contrato indeterminado. ¿Okay? Y lógicamente este contrato indeterminado le va a significar, ¿no?, dijimos que estaba unido a lo que son los beneficios, ¿no? Siempre el contrato está unido al tema del beneficio. Diríamos que hasta cierta época, era 20 años atrás, veíamos este lado. Este lado no se veía en el tema del contrato indeterminado. Pero hoy en día la productividad es fundamental, porque ahora yo puedo tener un trabajador desde el inicio, pero yo le exijo productividad. ¿Por qué? Porque la productividad me va a ayudar a verificar si el trabajador está cumpliendo con el fin para el cual yo lo contraté, ¿no? Y lo voy a estar midiendo constantemente, ¿no? Hecho que anteriormente no observaba, ¿no? El hecho de tener quizás varios contratos sujetos a modalidad determinados y que se observaba que el trabajador cumplía con el puesto de trabajo, nos daba un indicio de que había un cumplimiento del objetivo. Pero se observaba un vacío que cuando pasan a determinados, ¿no?, indeterminados, perdón, como que había una baja de la productividad. En algunos casos, no siempre, pero en algunos casos. Hoy en día, la determinación va sujeta a esto. Y esto incluso se refleja en la nómina, ¿no? Porque vamos a ver el famoso salario base más el famoso bono de productividad. ¿No? A la vez, este bono de productividad o esta productividad es medible, ¿no?, a través de una evaluación. De desempeño. Llamémosla evaluación de desempeño, evaluación de 180 grados, de 360 grados, ¿no? En fin, ¿no? Eso depende ya de las características de la empresa. ¿Y por qué digo esto? Porque esto también nos va a motivar la posibilidad de que si el trabajador, por más indeterminado que sea, si el desempeño de sus funciones no es constante, entonces va a permitir que exista un nivel probatorio a través del cual yo solicite la salida del trabajador de la empresa, pero a través de un documento que pruebe, ¿no? Entonces, ojo, esto es la parte que el trabajador lógicamente no la observa, ¿no? Esta es parte, ¿no?, que se le tiene que comentar, ¿no? Se le tiene que señalar desde el comienzo para que sea consciente de que la evaluación acá se le van a marcar metas, ¿no? Medible a través de las famosas metas. Y estas metas no solamente son exclusivas de los puestos, ¿no?, de comercialización. Definitivamente no. Las metas las podemos plantear desde todo tipo de función, ¿no? Entonces, es una forma de no dejar en un vacío, ¿no? Entonces, esto de la productividad, de la competitividad, nos ha traído estos temas, ¿no? La productividad, lógicamente, es algo que va anexado. Y te comentaba esto porque justamente, bueno, les comento esto a raíz de dos casos que he visto últimamente, donde los trabajadores, en uno de los casos, pasaron de un contrato determinado, de duración determinada, ¿no?, por parte de una empresa tercerizadora de servicios, y se les presenta la oportunidad de su vida de pasar a la empresa principal, ¿no? O sea, ellos consideraban que era una mejor opción, fueron trasladados a la empresa principal y
en la empresa principal definitivamente les plantean el tema productividad. Al poco tiempo, pues no, ya se les está planteando la salida de la empresa, ¿no? Bueno, eso es una situación, pero muy constante, ¿no? Muy constante está el tema de la productividad, y por no conocerla o no entenderla, ¿no? Este tema. Entonces, por eso yo les comento, se les digo siempre, no necesariamente el contrato indeterminado significa una estabilidad. La estabilidad la marca el trabajador con el adecuado desempeño de su función, ¿no? Con la finalidad que ahora esa productividad se puede medir y tenemos la prueba de ello. Bien, hablamos también de que en estos temas de los contratos tenemos dos clases, ¿no? Vimos los indeterminados que estamos viendo y los famosos sujetos a modalidad. Cuando hablamos de los contratos sujetos a modalidad, observamos tres grandes campos, ¿no? Los contratos temporales, los accidentales y los contratos de obra y servicio. Bueno, perdón, aquí vemos indeterminados algunas características, ¿no? Beneficios sociales. Estos indeterminados deben cumplir un periodo de prueba, ¿no? Que hablamos de los 3, 6 y 1 año en el caso de los directivos. Gozan de presunción legal, ¿no? Y actúan en caso de desnaturalización contractual. No son formales, pueden ser orales, verbales, escritos. No hay necesidad de una formalidad frente a ellos, porque desde el momento de la contratación pasarían a ser contratos indeterminados. Bien. Y no puse el otro cuadro, no está. Madre mía, ¿por qué? ¿Por qué no está? Bueno, vamos a pasarnos de frente a este cuadro. No entiendo por qué no salió el otro cuadro. Vamos a ver, en los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Vamos a ir hacia el otro lado. Vamos a ver los contratos temporales. En los contratos temporales tenemos los 3 primeros contratos que son los más utilizados a nivel de empresa, ¿no? Tenemos el de inicio de actividad, o lanzamiento de actividad. ¿Cuándo nos encontramos frente a un contrato de inicio o lanzamiento de actividad? ¿No? Bien, como su nombre lo señala, cuando la empresa, en primer lugar, se puede decir, lanza o inicia labores, ¿no? En cualquier área. Pero también cuando tenemos ya una empresa constituida y quiere de pronto aperturar un área dentro de sí misma. Los trabajadores que entrarían a trabajar dentro de esta área podrían ser contratados a través de este tipo contractual. ¿Por qué? Porque generalmente tanto el inicio como el lanzamiento de una nueva área me va a implicar, no conocer con toda certeza el funcionamiento del área, el éxito en el funcionamiento del área, sobre todo. El funcionamiento puede darse, pero el éxito que me dé sostenibilidad en el tiempo. Entonces, en este sentido, a estos tipos de trabajadores se les puede iniciar este tipo de contratación. ¿Cuánto dura el plazo de esta contratación? 3 años, ¿ok? Entonces, el plazo máximo, si yo inicio acá, tengo un plazo máximo de 3 años. ¿Ok? Desde que inicia al final. Pero lo que puedo hacer con este contrato de inicio de actividad es realizar contrataciones parciales dentro del mismo campo de inicio de actividad hasta cumplir los 3 años. No hay una norma
no hay una que me señale que yo debo hacer 1 más 1 más 1. No, puedo iniciarlo de 6, puedo iniciar de 1 año y el resto que me queda el año y medio hasta complementar los 3 años. O sea, en general, para un trabajador con inicio de actividad solamente puede estar 3 años. 3 años. Pero en una empresa, ese mismo trabajador puede tener un contrato sujeto a modalidad en sus diferentes versiones, por decirlo así. También. ¿Un máximo de cuánto? 5 años. Así es, así es. Es decir, a ver, yo puedo tener en una empresa variedades de, o sea, si voy a tener un contrato por modalidad, debo en primer lugar saber para qué lo estoy situando, o sea, qué es lo que quiero. Porque de pronto yo digo, bueno, estoy en inicio de actividad y de pronto voy a hacer contrato por necesidad del mercado. Es que no es el tema. La naturaleza de las necesidades del mercado no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza del inicio del sector. Porque por ahí leí que hay modalidades que no tienen necesariamente ese tope de 5 años. Entonces, exacto. Por ejemplo, lo digo que en el caso, ¿no? Empecé de repente con inicio de actividad y por ahí el mismo trabajador de ahí brinda algún servicio distinto al que estaba brindando. Cuando llega al tope. Claro, cuando está llegando al tope y le hace un contrato de servicio. Y ahí ya digamos que se extiende en el tiempo, ¿no? Ajá, ahora te comento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ajá, mira, te comento esto porque generalmente este es uno de los puntos por los cuales se puede cometer infracción. Por eso empezamos con este inicio de actividad. Por eso, el inicio de actividad me va a marcar este límite máximo, porque su naturaleza me señala que después de los 3 años, ¿qué sucede con un negocio? Debería ser estable, funcionar. Aquí funciona el A ver si negocio. funcionó o no funcionó. Hay que ser positivo. El negocio funciona. O sea, aquí en el Perú, el negocio funciona en este momento, ¿no? Si el negocio funciona, ¿qué significaría? Que debería entrar con un contrato. Pero acá debería continuar en indeterminado. ¿Qué sucede en la práctica? Mañana voy a traer los contratos. Es inicio de actividad y el siguiente contrato que se hace, necesidad de la contratación 5 años. Es una combinación de contratos. Es variopinto la forma en la cual se combina el contrato. Entonces, yo tengo de 1 a 3. Después de los 3, se supone que el negocio funciona y por lo tanto debe ser indeterminado. Ahora, tengo que observar, eso sería una primera señal. Mi segunda señal en este contrato de inicio de actividad va a ser que puestos de trabajo en sí se han consolidado. Porque tengo que observar, si yo estoy hablando de una panadería, para mí el corazón del negocio lo tiene el panadero, porque es el que hace el pan, ¿no? Entonces, al panadero debo hacerle el contrato indeterminado, sí o sí. Claro, depende del puesto. Claro, Estamos hablando. exacto, por eso te digo, aquí tengo que determinar el puesto. El análisis del puesto de trabajo. Si hablo de la clínica ginecológica y quiero contratar la cajera, el inicio de una nueva área, la clínica San Felipe va a abrir una nueva sede en San Isidro y esa sede va a ser dedicada a ginecología. El ginecólogo, de hecho, que es un puesto clave, ese incluso desde que empieza podría empezar como indeterminado, pero como estamos hablando de nueva sede, los 3 primeros años sustenta
el inicio de actividad. Posterior a ello, sustenta el indeterminado, porque él es el corazón del negocio. ¿Qué podría pasar si se trata de una cajera? Si son dos cajeras y no hay mucho negocio, no está funcionando, ahí podría sustentar. ¿Por qué? Porque en el contrato temporal es necesario, el sustento del puesto de trabajo. Tengo que sustentar eso. Es clave. Y en el contrato señala, ¿no? Contrato por inicio de actividad. Nada más, no. Inicio de actividad por apertura de nuevas sedes, San Isidro, Miraflores. Inicio de actividad por lanzamiento de nuevo negocio en el giro del transporte, por ejemplo. O sea, este sustento, aunque mínimo, proceda al nombre del contrato, me está validando esa acción frente a una posible desnaturalización o una posible impugnación por parte del trabajador. Tengo en qué sustentarlo. Si yo simplemente coloco inicio de actividad y él refiere en algún momento que no hay ningún sustento en base a ello, solamente me podría valer, mire mi licencia, mire estas cosas, lógico que van a valer, pero es necesario colocarle sustento. En el caso, por ejemplo, de las aperturas de sedes, en las aperturas de locales, nuevos negocios, eso sí. Entonces, aquí puedo hacerlo, aquí puedo hacerlo, aquí puedo hacerlo, aquí ya tengo que entrar en este sustento. No puedo variar. Si yo varío, lo desnaturalizo. Si hay aquí variación a otro determinado, es igual a desnaturalización. La línea es muy fina en ese sentido. Es muy fina. El trabajador, la mayoría en la práctica, existe la primera contratación, el inicio de actividad. La subsiguiente en la práctica es el cambio generalmente a la de contrato por necesidades del mercado. Pero el trabajador generalmente no va a firmar el contrato, no va a haber problema. El problema se va a presentar cuando, una vez llegado el momento de prescindir, porque estamos hablando ya casi de 8 años o de 6 años, y el trabajador inmediatamente se presenta al Ministerio de Trabajo, va a haber una observación. Van a hablar de la desnaturalización y inmediatamente lo van a mandar a indeterminado con este inicio de actividad, con esa fecha de antigüedad. Entonces, ahí tiene que haber un manejo bastante, es un manejo bastante frágil, ¿no? Porque la opción siempre es aquí es variar. Generalmente no reclama. Pero eso nos implica desnaturalización, inmediatamente vienen los problemas, ¿no? Eso en cuanto a inicio de actividad. Se podría, el inicio de actividad 3 años. Si no funciona, lógicamente viene cierre, termina fin del contrato, definitivamente. No va a haber más proceder ahí. Pero si continúa el negocio, que es generalmente lo que sucede en este país,
en este momento, ¿no? En este momento sí podría ahí haber una desnaturalización. Aquí es el temor generalmente de todo tema empresarial. No le quieren hacer el indeterminado, pero si el de indeterminado le agregas productividad, o mides productividad desde el inicio, si estás midiendo productividad, vas a mantener la productividad. Entonces, por eso, no hay que temerle mucho a este tema del contrato indeterminado. De cierta forma, el indeterminado también va a generar, ¿no? O sea, ahí un alto. Si no te renuevan, en caso sea menor de 3 años, probablemente no te renuevan. Exacto. Es que ese es el problema, ¿no? Aquí el límite, en este de 3 años, casi no es el problema. El problema para mí es el segundo. El de necesidad de mercado, ¿no? Este es el primero, ¿no? El inicio de actividad. Este sería este. Vamos a ver el segundo. El segundo es necesidades del mercado. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué crees que sea necesidad del mercado? ¿Qué idea crees que prevalezca aquí? Necesidad del mercado es cuando, no sé si era la parte coyuntural, no, era el otro, no me acuerdo. Ya. Era de ellos, por el tema de cierta fluctuación en el mercado, se necesitaba más personal. Así es. ¿No? Depende de la coyuntura empresarial. Se puede estar marcada, ¿no? Por un incremento de demanda. Generalmente un incremento de demanda o un incremento de productividad propia de la empresa. ¿No? O sea, viene desde fuera, que es el externo, o el interno. Una necesidad interna de la empresa. Ahí viene la necesidad del mercado. Paradójicamente, esta necesidad del mercado tiene un periodo mucho más grande. Se inicia y dura máximo 5 años. Es un pequeño tramposo el contrato. ¿Por qué? Porque una necesidad del mercado es una lo mismo señala su naturaleza, una coyuntura de incremento de demanda o incremento de productividad, ¿no? O sea, externa. Me están demandando más producción de ese servicio o de ese producto, por lo cual yo necesito contratar más personal para producir más, o estoy exportando y necesito tener una capacidad, abastecer más, pero son coyunturales. Pero sin embargo son más largos en el tiempo, ¿no? Entonces es un poco tramposo este necesidad de mercado. Y el incremento de la productividad es algo interno, ¿no? Si yo producía como 5 y ahora quiero producir como 15, estoy cambiando, ¿no? Estoy generalmente haciendo un cambio para una mejora. Estoy incrementando una reforma estructural posiblemente, porque si yo produzco 5 y mañana produzco 15,
Yendo en la lógica, es muy difícil que la persona pueda optar al retorno, ¿no? Si yo produzco 5 para aumentar a 15, lógicamente voy a tener una ganancia de 15, no voy a hacer un retroceso para volver a 5. Entonces, por eso, la coyuntura en ambos casos siempre es puntual en el tiempo, pero el legislador le ha dado un periodo más grande, de 5 años, ¿no? Y este es el famoso contrato que sí, todo el mundo juega, ¿no? Este es el más jugado. Funciona de la misma forma, sustento del puesto de trabajo, pero lo sustento en el externo o en el interno. ¿Ya? Tengo que sustentar y cumplido el 5.º año debe pasar a indeterminado. Cumplido el 5.º año debe pasar a indeterminado. Entonces, la pregunta sería, ¿podría combinar inicio de actividad con necesidad del mercado? Pasan los 3 años y el otro debería ser. Terminó. Y ahí está la naturaleza. Que voy a admitir acá que se incrementó la actividad y por eso le cambié el tipo de contratación y lo pasé a necesidades del mercado. Me aguanta 3 años. Yo lo que he visto en la práctica, este empieza y este continúa. 2 años y al 2.º año continúa como un incremento de actividad. Ahí se está haciendo una desnaturalización de contrato. Ahí es una infracción clara, de infracción de contratación, ¿no? Pero no es. Aquí yo tengo que manifestar en mi contrato, en el momento de la contratación, que contrato, ¿no? Contrato por necesidades del mercado, ¿no? Debido al incremento en la demanda de tales productos, Si quiero cerrar, si realmente es un tema de incremento de la demanda que me va a durar de pronto 1 año, y lo estoy haciendo de manera correcta, porque realmente se incrementó la demanda de ese producto, las empresas de telefonía o las tecnológicas generalmente incrementan su demanda, que es uno de los motivos. Esta necesidad del mercado no se ha creado acá. Este es un contrato foráneo, cuya naturaleza se basa en estas contrataciones de empresas tecnológicas, porque se incrementa la demanda y tengo que contratar de pronto un número de trabajadores que sustente ese trabajo. Ok, pero que es trabajo en el cual es especializado y que no voy a satisfacer una demanda en corto tiempo, porque si no, de pronto ahí yo pongo una temporada, ¿no? Una venta, pero eso no tampoco cabe ahí. Aquí cabía una producción que me va a llevar a un resultado y por lo tanto es una necesidad. Por ejemplo, el lanzamiento del XP3340 de Sony, no sé, ¿no? Eso me necesita un grupo de trabajadores, me van a trabajar 1 año, me van a lanzar porque funciona en el mercado y ahora voy a vender a Latinoamérica y bueno, funcionaba esto, ¿no? Entonces, ¿cuántos años trabajaban? 3 años. ¿Ok? Moría en 3 años. Pero 5 años también fuera. 3 años. 3 años. No, entonces, 1 año, 2 años. En fin. Sumados 3 años y el último contrato de 2 años. A determinar qué sucedería si mi incremento de demanda se ha constituido o mi productividad se constituye en algo permanente en el tiempo. Significa que cambié la producción. Mi línea continúa
Por lo tanto, debe ser indeterminado posteriormente, porque ya estuve trabajando con esa gente, ¿no? Otro factor ahí que juega, ¿no? Aparte, es el tema de la necesidad del mercado dentro de algunos sectores, que es la especialización. No es lo mismo la necesidad del mercado, ¿no? En sectores como la telefonía, las comunicaciones, que es muy común hacer este tipo de contratos, que hacerlo, por ejemplo, en el sector del petróleo. Las empresas mineras, no es lo mismo, son necesidades diferentes. Una pregunta, por ejemplo, en el caso de que yo tuviese un trabajador con inicio de actividad, pero lo contraté solamente 2 años, o a un par de trabajadores con inicio de actividad. Y al terminar los 2 años yo pretendo seguir contando con sus servicios, pero no sé, de ahí ya no deseo hacerlo por inicio de actividad, sino por otra modalidad. De repente no necesidad del mercado, sino por otro. Puedo hacerlo respetando aún, de repente, no sé, pongamos que ha sido 1 año nada más, respetando el plazo máximo que fue, en este caso, inicio de actividad 3 años, o en el caso de que lo hubiese contratado por necesidad del mercado, pero ya no es una necesidad del mercado porque ya no tengo cómo sustentar que es una necesidad del mercado, porque sí, ya no es una coyuntura, pero necesito todavía esta persona para otro puesto. Tiene que ser para otro puesto, o sea, no a ver, sigue con tu ejemplo para poder orientarte. Ya. En el caso de que sea necesidad del mercado, que son máximo 5 años, pero por ejemplo ya no puedo sustentarlo con necesidad del mercado, pero necesito todavía o quiero en mi empresa todavía estos trabajadores, ¿no? Entonces puedo utilizar otra modalidad de contrato respetando los 5 años, o con el que comenté, no hay otras modalidades que de repente no se ciñen a los 5 años, sino como que un poquito más abierto en cuanto al plazo, pero en este caso, como ya no puedo sustentar esa necesidad del mercado, pero en todo caso tendría que respetar el plazo porque lo contraté en un primer momento con necesidad del mercado, claro. Si no pasaría pues X. Exacto. Entonces, no sé, ahí como respeto el plazo de los 5 años aún habiéndolo contratado de nuevo bajo otra modalidad. A ver, o sí, homogéneo el contrato de necesidad del mercado. Ok. O sea, no sé cómo que le doy vueltas a eso. Ok, perfecto. A ver, yo tengo una demanda, ¿no es así? Y yo contrato aquí trabajadores, 2 trabajadores, porque tengo este pico de demanda que no. Y este pico de demanda se me mantiene en el tiempo, por eso le he contratado necesidades del mercado, ¿no? A estos 2 trabajadores, lo que te entiendo, y esto me mantiene unos 3 años, ¿ok? En el tercer año no tengo cómo sustentar esto, ya no tengo, ya no se convierte en una demanda del mercado acá, 3 años, fin de contrato. Ya está. Bien, yo he realizado acá el fin del contrato. Sin embargo, considero que debo seguir manteniéndolos, es lo que te entiendo. O sea, deseo por lo menos un par de años más mantenerlos en el puesto de trabajo en donde están. En este mismo puesto de trabajo. Sí. Y acá se acaba, me dice, ya no se sustenta, pero quiero mantenerlos porque, bueno, se han ganado mi confianza. Puedo mantenerlos hasta los 5 años. Si en el tercer año se acabó el sustento, puedo seguir sustentando hasta los 5 años. Puedo seguir sustentando el tema hasta los 5 años. ¿Por qué? Aquí debo finalizar la contratación. Aquí le tengo que dar fin. Pero debo tener cuidado de una cosa, de que si yo vuelvo a contratar esos 2 mismos puestos para continuar esta misma actividad,
y ellos se enteran, es muy posible que me impugnen esa salida, ese fin de contrato, por más que haya llegado a los 5 años. Por estar en el mismo puesto de trabajo. No. Acá, pero en todo, usted tendría que darle un final a este procedimiento, dele un fin adecuado. Salida más indemnización. Legal. Salvo que usted lo quiera mantener en el tiempo e iniciar o continuar con ello con el indeterminado. Sería lo legal. Porque este periodo, como se dice, ya se pasó, aquí no le van a investigar. Salvo que usted tenga mala suerte, venga a Funafil y la investigue. Hay una queja y entren a observar. Pero no. El problema es aquí. Aquí, si no hay un adecuado fin de contratación, se desnaturaliza y ahí sí es el problema. Porque esté con otro contrato modal. Si usted le cambia aquí a otro contrato modal, no, o sea, terminan los 3 años aquí, donde fue su contrato y le cambio, por ejemplo, a uno de servicio. Bajo el mismo puesto de trabajo, pero como ya no puedo sustentar necesidad del mercado porque ya no hay un incremento de demanda, o sea, pero normalmente con un incremento de demanda o algo, no sé, pues anexas un contrato de un pedido o algo así, o no sé, tienes que sustentar, ¿no? Claro, en todo caso, es que no lo puedo sustentar ya más de 3 años. Entonces, pero necesito seguir con estos 2 trabajadores, ¿no? Por ejemplo. Entonces le cambio uno de servicio, pero no sé si siendo el de servicios en ciertos casos abierto a continuar más allá de los 5 años. O sea, no sé si llegar solamente hasta los 5 años, donde era como, o sea, digamos 2 años más, porque ya tenemos los 5, o digamos que ya seguir de largo, porque me permite como que ir más allá, ¿no? Dado el de servicio. Tampoco, vamos a ver, tampoco te permite. Tampoco te permite, ojo. Es justamente eso, hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver. No te permite. Voy a colocarlos todos aquí y ahí vamos a empezar a jugar con las combinaciones. ¿Ya? No te permite mucho no permite mucho el movimiento. El tercero, reconvención. Empresarial. Ay. Este sí es sencillo, ¿no? ¿Cuándo voy a entrar a reconvención empresarial? Cuando voy a hacer un cambio, ¿no? Tecnológico, ¿no? Este grupo, bueno, ya no. Voy a iniciar un tema de cambio tecnológico. Voy a colocar un software nuevo que va a reemplazar todo este sector, ¿no? En ese sentido, el contrato de reconvención empresarial, ¿no? Por un periodo máximo de 2 años, me va a soportar dicho cambio. Va a tener nuevamente el inicio y un fin clásico. Este sí no aguanta más, por eso no es muy poco, ¿no? Solamente en temas, en aspectos cuando la empresa cambia, se moderniza, se transforma, solamente ahí se realiza, ¿no? Porque sale generalmente un grupo de trabajadores, el grupo que queda, se hace la reconvención y dura 2 años hasta que se logre el conocimiento, ¿no? Y de ahí se supone que se debe pasar a un indeterminado. Pero en este caso posiblemente, hola,
en este caso posiblemente yo pueda aguantar de alguna forma una variación contractual. Porque acá yo tengo la estructura de la empresa, le estoy cambiando, le estoy transformando, tengo mis trabajadores, he transformado, y lo que quiero ahora es continuar, y posiblemente aquí podría iniciar una necesidad del mercado, posiblemente. He tenido un tema manual, paso a un software y puedo sustentar un incremento de productividad interna, ¿no? Entonces, estaría dentro de estos dos y me soportaría acá unos 3 años, uno de productividad, ¿no? Incluso, posiblemente, hasta los 5 años, porque no hay límite. Te dice que el periodo máximo en el caso que corresponda. El periodo máximo en el caso que corresponda. Entonces, la famosa reconvención, hay el cambio, estamos viendo, hemos cambiado, hemos hecho el software, hemos mejorado. A raíz de eso, ¿qué nos ha llegado? Un incremento de la productividad o una demanda del mercado que hace que haya más pedidos y yo necesite trabajar con estas personas. Ahí me aguanta. Basta, ahí sí. Ahí sí puedo cambiar. Ahí sí. De un modal a otro. De un modal y sustenta. Recuerda que este sustenta y este sustenta. La base del temporal es el sustento. Ojo, al existir, ¿no? Acá si nos damos cuenta, ¿cuál va a ser el plazo máximo? Que voy a tener 7 años. En el mejor de los casos, que este trabajador continúe los 7 años. 2 acá, 3 acá, 5. Aquí, por eso yo le digo, aquí tengo que tener mi señal de alerta, ¿no? Aquí ya tengo que estar alerta a lo que pueda acontecer. Pero hasta aquí, hasta estos 3 años más, me sustenta. Aquí está mi sustento. No he hecho nada, no he hecho ninguna infracción. ¿Ya? Si pasa ya más tiempo, ahí sí ya va a tener antigüedad. Esos son con los temporales. Estamos viendo, ¿tú eres? Rosa Belén. Rosa, ¿no? Sí me acuerdo que viniste la vez pasada. Estamos viendo los contratos sujetos a modalidad, ¿ya? Hemos visto el inicio de actividad, estamos viendo los temporales solamente, el inicio de actividad, las necesidades del mercado y la reconvención empresarial, ¿ok? ¿Cuál es la base en todos estos contratos? Que tenemos que elaborarlo bajo un sustento del puesto de trabajo. Este sustento tiene que basarse en la naturaleza de cada uno de estos para no tener problemas de desnaturalización. Si simplemente coloco en la hoja el nombre del contrato y no coloco el sustento, se puede desnaturalizar. Así simplemente podría llegarse a sustentar de alguna forma que hubo una intención de desnaturalizar el contrato. Por eso es necesario los 2 elementos, ¿ok? Entonces, hemos visto estos primeros 3. Viene una segunda parte. Que son los contratos accidentales. En estos contratos accidentales vamos a tener 3 modalidades más. Primero, vamos a tener al ocasional.
Este es un contrato por excelencia sumamente breve. Como máximo puede realizarse 6 meses, el tiempo máximo de realización de este tipo de contrato. Ocasional. Necesito, ¿no?, que en la empresa se realice un trabajo urgente. Algo que se encuentre dentro de mi misma razón de ser, y yo no quiero que haya una intervención de afuera, de terceros. Yo quiero que se quede dentro, interno. Por ejemplo, hay empresas que contratan servicios ocasionales a consideración de reparaciones técnicas. Lo hacen así porque no quieren intervención de terceros o porque no quieren hacer el famoso locación de servicios. Bien, máximo, ¿cuánto lo puedes tener? 6 meses. Generalmente estos van de carácter técnico, totalmente ocasionales, totalmente... Temporalmente voy a necesitar un mensajero en la empresa porque me tocó un periodo en el cual ocasionalmente, por esta circunstancia ocasional que se ha presentado, el reparto, no es mi razón de ser, la razón de mi negocio, pero lo contrato ocasionalmente, solamente por 2 meses. El contrato me aguanta 6. Ya está. Puntuales. Describa, sustente el puesto de trabajo de la persona por la necesidad tal, puntualmente, brindará servicios, ¿no?, esporádicos. Porque se podría confundir, ¿no?, con un contrato de intermitencia o de temporada. Pero en este caso, no. Servicio puntual, servicio que muchas veces es ajeno al corazón del negocio, pero que es necesario en algún caso establecerlo. Este sí es el contrato más conocido, más utilizado. Suplencia. ¿Cuándo utiliza la suplencia? Un trabajador que por algún motivo no está laborando en ese momento, sea por vacaciones, sea porque hay suspensión del contrato. Las ocasiones son de suspensión. Y necesita reemplazar el trabajador en el laborio. Así es. Generalmente el caso, tú lo has dicho muy bien, la suspensión. Perfecta. No, imperfecta. Es perfecta. La suspensión perfecta es cuando el trabajador no está laborando y el... Perfecta es cuando el trabajador no está laborando y el empleador no tiene que pagar, ¿verdad? Ajá, así es. Perfecta es cuando el empleador tiene que pagar, remunerar. Ajá. Entonces, generalmente esa suspensión imperfecta se da, ¿no?, en los casos de los descansos pre y post, ¿no?, que son los más clásicos, ¿no?, las vacaciones. Ahí tenemos los casos, ¿no? Una incapacidad. Los casos más saltantes. ¿Qué sucede? Contratamos el periodo de la suspensión. Tiene que suplir el periodo de la suspensión, ¿no? Entonces, te contrato a B para que me cubra simplemente este periodo, ¿no? Para que cubra este periodo. ¿Qué sucede si A nos gustó más que B? B es el titular.
cuando llegue B se mantiene en el puesto de trabajo, porque es suyo. Tenga contrato indeterminado o contrato determinado, porque en ambas situaciones no está exenta que la señora que está trabajando acá salga embarazada, no está exenta, o que lógicamente se vaya de vacaciones. Entonces B retorna al puesto. Inmediatamente tiene que salir A, debe salir A. Si yo mantengo a A en la empresa, ¿sí? Si yo mantengo a A en la empresa, estoy desnaturalizando el contrato. Desnaturalizando. Mantener a A. Fuera del plazo. ¿Ok? No puedo. Aunque quiera, no puedo. ¿Qué puedo hacer con A? Invitarla, si me gusta su trabajo, otra contratación. Que puede ser determinada o indeterminada. Mi salida, para que si A me gusta, que se quede, puede estar así, pero B tiene que retornar a ese puesto de trabajo. ¿Ok? Vamos a esperar a tu compañera. ¿No pudiste venir la semana pasada? Oh, lo siento. Ya. Oh. Ah, cuando te quedaste ese día. Oh, lo siento mucho. Sí, ya no pude venir, recién ayer he retornado del viaje. Era rendido el examen, nada, todo así se me ha quedado en el aire porque tenía que viajar de inmediato. ¿A dónde has ido? A Chachapoyas. Oh. Recién ayer se ha retomado el trabajo, se ha retomado recién la lectura, recién así, y justo hoy día estaba conversando con el chico de administración, le digo si todavía está acordada puede virtual el examen. Y me dijo, sí, todavía. Genial, entonces me voy a dar por el examen, porque de lo contrario yo ya no tenía como perdido. Estaba una semana ausente. Claro. Oh, no. De todas maneras, de hecho que iba a estar ahí. Ah, lo siento mucho, mira cómo es. Ese día yo estaba bien emocionada por la clase, salgo de acá y pasa eso. Y ya pues, ni modo, ¿no? A seguir con la vida continua. Así es. Bueno. Vamos a ver. Bien. A ver, entonces tenemos el ocasional a suplencia. Y vamos a ver por aquí. El último que viene aquí, que es el de emergencia.
estábamos viendo, ella es tú eres Rosa y tú eres Gabriela, disculpa. Rosa y Gabriela. A ver, Gabriela, estábamos viendo que una vez que termina la suspensión se reintegra el titular, se desnaturalizaría si mantenemos A fuera del plazo, pero lo que podemos hacer es a ella sí iniciarle un tipo de contratación, ya sea determinada o indeterminada, bajo la modalidad que consideremos oportuna, ¿no? En ese caso es mucho más sencillo. Bien, el contrato de emergencia, brevísimo también, breve, lo que dura la emergencia. No. Un incendio, un sismo, que nos obliga a contratar personal simplemente para que pueda ayudarnos a salir de esa situación, ¿no? Se nos cayó un área, hay que reconstruirla, y no me refiero solamente, bueno, a personal que va a hacer el servicio de reconstruirla, sino posiblemente que vamos a contratar gente para sacar, ¿no?, todo lo que encontremos ahí, posiblemente, dependiendo de las necesidades de la especialidad, ¿no? También si es tener que retirar papeles y no vamos a contratar a alguien, seguramente será contratado en la misma empresa, pero emergencia en determinadas circunstancias, con determinadas situaciones muy puntuales y de acuerdo a las características de la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, también son los contratos breves, muy parecido al tema de la suplencia, lo que dure la emergencia, señala, ¿no? Que nos podemos encontrar a alguien que nos sirva para otra cosa, bueno, iniciarlo anterior. En eso sí hay sustento, en eso sí podemos hacerlo y podemos realizarlo. Bien, pero ahora vamos a ver el famoso obra y servicio. Este es el que también, al lado del incremento de actividad, el que más juego hace a esta parte, ¿no? Entonces, vamos a ver la obra y servicio. Entonces, en el obra y servicio vamos a ver el contrato específico, ¿no? Y en el específico dice, ¿no?, lo que dure la obra o lo que dure el servicio. Y aquí realmente no hay una marcación de tiempo. Pero la doctrina señala y se sustenta en la jurisprudencia que tengo que observar el puesto de trabajo. ¿Ok? Si yo generalmente un contrato específico de obra y servicio, generalmente les digo, va respaldado, tiene un respaldo, ¿no? Un contrato externo que tiene la empresa. Una contratación adicional. Que estamos construyendo un edificio, tenemos el contrato, ¿no?, con quién estamos contratando y que le vamos a construir el edificio. Acá está, tengo este contrato y tengo que cumplir en el plazo de 1 año, tengo que presentarle un edificio de 2 pisos, 3 pisos, y esto en menos tiempo, ¿no? Tengo un contrato, un respaldo, yo. Bien. 2, realicé mi estudio. Mi estudio previo, y en mi estudio previo yo tengo que saber cuánto personal necesito y en qué puestos necesito. Entonces, en mi estudio previo necesito personal versus puesto. Es necesario saberlo, ¿no? ¿Por qué personal versus puesto?
Porque yo tengo que sustentar en caso de que alguno de las personas que yo contrate considere que ese puesto debería formar parte de un contrato indeterminado. Y a la par también considerar en qué momento se puede utilizar la ocasión de servicio, porque hay tres opciones. ¿Cómo? La ocasión de servicio, porque tienes como que tres opciones, ¿no? En el caso de que la empresa haya sido contratada para una hora, ¿no? Uh-huh. Ocasión de servicios, tienes el contrato modal y tienes también, en el caso, la opción también de tener ya un trabajador a tiempo, o sea, de manera indeterminada. Así es. Exacto. Por eso, esto y esto, personal puesto. Entonces, esto los que tiene empresa, tiene que hacerle trabajar a los recursos humanos. El problema es que generalmente la empresa viene y dice, doctora, ¿sabe lo que sucede? Es que tengo esto y me están reclamando 10 trabajadores. ¿Y ahora qué hacemos? ¿El estudio dónde está? No hay. Sí, sobre todo, en este caso, sobre todo el tema de la ocasión de servicio como un tema modal. Es que, a ver, este es el contrato que más se utiliza. El de obra, lógicamente que esto está por excelencia en el tema de la construcción. Eso lo tenemos, construcción, infraestructura, sí o sí lo saben. El tema de servicio, este es el punto, porque en el servicio, lógicamente, yo puedo señalar, yo voy a brindar servicio de apoyo de telefonía. Voy a señalar el servicio de apoyo de telefonía soy, yo qué sé, atento a Telefónica, ¿no? Con mis 10 operadores para los reclamos de la línea 1414. ¿Ya? ¿Cuánto he firmado el contrato? Atento con Telefónica, 1 año. Primero, ya lo tiene. Por lo tanto, los contratos de estas personas, este servicio, significa que duraría 1 año. Pero en el fondo sabemos que Telefónica, o Atento, al término del año va a renovar el contrato entre las partes, que es el contrato civil, que me va a dar la naturaleza. Y por tanto, lógicamente, adicionalmente, yo también le puedo renovar el contrato, porque sigue siendo en base al servicio. ¿Sí o no? Y así lo tenemos. Pero ¿qué sucede? ¿No? El problema es ¿qué sucede si realmente, ¿no?, ese puesto de trabajo que yo lo estoy teniendo y renovando, no cumple un estudio previo, personal puesto? Porque claro, es muy fácil en el sustento de que yo tenga la otra empresa. Tengo a Telefónica, entonces digo, es que Telefónica me está extendiendo por 1 año más, y me está extendiendo por 1 año más, y me está extendiendo por 1 año más. ¿Quiénes hacen, por ejemplo, y van con esto? Las petroleras. Ellos dicen, yo tengo que explorar el lote 21, ¿no? Y tienen la empresa, tienen el contrato y exploran en ese periodo. Todo el personal tiene esa contratación de obra o servicios, los que acompañan. Ya está, se acaba esa explotación, cierra. Viene la otra empresa, vamos a explotar el otro ahora, el 43. Pasa un tiempo, 6 meses, vuelta, pum, cierra. Está bien respaldado. Justificable 100%. Ahí en esos casos se justifica. Y aunque diríamos, hombre, pero es que el corazón del negocio en este tipo de empresa es la exploración, por lo tanto debería tener contratos indeterminados. Y entonces, ahí, si tenemos esa contratación adicional, bien. Pero si es porque la empresa considera, yo soy la empresa y yo estoy prestando o quiero brindar un servicio, ¿no? Entonces, ahí, en el caso de la tercerizadora, la que hace el contrato, y dice, yo, ojo, dependiendo de qué lado estamos también, la tercerizadora, yo soy una tercera que brinda el servicio de operadora.
¿no? Yo brindo el servicio de teleoperación, son teleoperadoras, no sé qué, porque hay un montón de tercerizadoras. Bien, perfecto. Mi razón de ser es esto, por lo tanto yo tendré que tener un número de trabajadores cuyos puestos son fijos. Y no pueden estar sujetos totalmente a estos dos. Pueden en el momento de realizar, y por eso ya lo vamos a ver, ¿no? El desplazamiento, aquí periodos en los cuales, pero esa persona retorna a mí y yo lo puedo enviar a otro sitio. Ahí está el tema, por eso que este contrato de obra y servicio es el que con el que más se juega en el tiempo, ¿no? Porque dicen, no, pero no hay tiempo, ¿no? Y he visto contratos bastante largos en el tiempo. Bien, ¿qué sucede? Se pasan 5 años, 6 años en obras, sobre todo en el tema del servicio, contratos de servicio muy largos. Cuando se ha desnaturalizado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el core del negocio no significa que sea alguien que cubra un servicio temporal. Es su propia razón de ser. El señor de la vigilancia, ¿no? Para la empresa de seguridad. La empresa de seguridad, las empresas de seguridad dicen, no, es que yo tengo un contrato con tal universidad y le voy a brindar el servicio de seguridad. Y me mandas 20 trabajadores. Yo no sé cómo está la contratación. Lógicamente, ahora cuando vamos a tercerización vamos a ver otro tema. Pero allí la mayoría son contratos de servicios. Y ellos son los que más reclaman, ¿no? Porque ellos dicen, pasan tantos años. Ellos generalmente cuentan igual, y los trabajadores cuentan 5 años, porque como es famoso el tema de la modalidad, te dicen 5 años, al 5.º año reclama, de hecho. Entonces, sí, pero no hay marcación en el tiempo. Si yo quiero sustentarlo, tendré que haber hecho mi estudio previo, que estoy brindando un servicio. En estas, aguanta muy fuerte el tema de la obra y servicio. Sustenta bastante bien. Y a nivel jurisprudencial también te hablan del estudio previo, en el sentido de que no sé, para desnaturalizarse o para decir que se ha desnaturalizado, parte de ello tuvo que haber habido un estudio previo o falta del estudio previo. Te va a decir que generalmente te va a decir cuál es el sustento por el cual tú mantienes la obra y servicio. La jurisprudencia te va a decir, al no haber sustento, y en laboral tú dices, ¿cuál puede ser mi sustento? Claro, porque decir que van a estar como que renovando y el sustento va a ser, pero ellos me siguen renovando el contrato, ¿no? Entonces, hasta cierto punto puedes decir, es cierto, ¿no? Pero ¿en qué momento tú vas a darle la oportunidad a estos grupos de trabajadores de decir, pasa indeterminado, si tú sabes, o es lo más seguro que la empresa va a seguir renovando porque es un contrato, claro, que porque para largo, ¿no? Claro. Porque también por el otro lado van a decir, bueno, pero nada es seguro, ¿no? Entonces ahí como que ojalá ahí. Claro, sí, no te digo, no. En el proceso a la empresa le toca la carga de la prueba en ese aspecto. Y desde esa perspectiva, como toca la carga de la prueba y en todo medio probatorio en laboral vale, entonces tengo que presentar, uno, en qué sustento la parte fundamental, mi contratación adicional, porque puedo ser yo la que esté ofreciendo el servicio a una empresa, ¿no? Y mi empresa tiene naturaleza tal y yo estoy ofreciendo este servicio, o esta área de mi empresa está ofreciendo este servicio, y yo necesito por ese periodo determinado de 1 año, contrato a estas personas para la realización de este fin. Ok, primero, bien. Pero si hay, generalmente te digo cuando hay esta situación, cuando se quiere determinar
el tema o quieres defender realmente a ciencia cierta que ese puesto de trabajo realmente tiene una connotación específica de obra y servicio. Mire, tenía un estudio previo en el cual para realizar, les hago el ejemplo más clásico, miren, para que lo entiendan. El edificio, ¿no? Con la construcción. Yo no debería contratar, o sea, cuando se hace un contrato de obra y servicio, se tiene planificado, ponte, para una obra grande que este edificio va a durar 1 año y medio. Vamos a imaginarlo que termine con acabados todo 2 años, ya. Todos los acabados. Algo así con lo que duró la UTEC aquí en la Bajada de Armendáriz, ¿no? 2 años. Pero yo en los 2 años no contrato a los mismos trabajadores para la realización de la obra y servicio, porque yo al que me hace el acabado no lo tengo desde el inicio. No es necesario, no lo tengo desde el inicio. Al inicio voy a tener de pronto al encofrador, que le llaman, al que hace el coba, la obra. Y este señor, ¿no? Que será en la primera etapa, ¿no? Primera etapa tendré, yo qué sé, vamos a ponerte 100 encofradores, no sé cómo se llama, encofradores creo que se llama. 100. Y estos, si yo le pongo contrato de obra, ¿no? Contrato de obra y servicio de obra, Bajada Armendáriz, edificio UTEC, y este señor solamente, yo lo tenía en la primera etapa que eran 3 meses, y yo le digo al final, chao. Pues sí, bueno, pero si la obra continúa. No, mi sustento acá está. Pero para esa obra específica, dentro de una obra que efectivamente dura 2 años, mi puesto de trabajo dejó de ser. Por eso te he hablado de esto, de la persona haber su puesto, porque yo puedo tener en ese plazo de una etapa de 2 años, claro, si no tengo nada, que este señor me puede servir luego para, seguramente, no lo sé, será, yo qué sé, que tarrajea. No sé. Dependerá cada uno de los sectores. Si yo voy a considerar y lo tengo dentro de los servicios que voy a prestar a la empresa principal, tengo bien especificado, y no voy a tener problemas, voy a saber que tengo un plazo de 2 años y voy a contar con estas personas. Pero si yo considero que van por etapas para lograr la obra final, tengo que marcar la etapa con cada uno de ellos de manera muy clara. Porque si no, lo voy a tener que sí o sí tener hasta el final de la obra, porque el juez me va a decir, aquí tú no especificaste absolutamente nada, no tienes nada que me señale que has hecho un estudio del puesto, por lo tanto, se desnaturaliza tu contrato. ¿No? Entonces, eso sí es una posibilidad a través de la cual hay que tener mucha claridad, con lo cual se va a observar en las obras grandes, ¿no? Y eso también se observa aquí, ¿no? El personal, bueno, en la línea 1414 es que estas 5 personas van a atender el servicio, el servicio del negocio, es decir, los que van a llamar para saber si lograron conectarse o no con extranjeros, si compraron o no. Pasó la primera etapa de la oferta, pasan a la etapa de gestión, si está funcionando el servicio que ellos plantearon, siguen siendo teleoperadores. Pero en esa primera etapa solamente contraté 5 trabajadores para el primer plazo de la oferta o de la venta de la tarjeta. En caso de teleoperaciones también en el banco. Sí, pero yo estoy contratando 5 teleoperadores para el inicio de la tarjeta. Mi contrato es de 2 años con el banco. Ya. Luego es que ya tengo
1000 afiliados. Dentro de la gestión van a haber reclamaciones. Ahora voy a contratar a los operadores y gestores, los que le reciben la atención al cliente, que dicen que no les funciona la tarjeta. Ya no es el mismo que ofreció el primero, que le ofrecía y lo llamaba y le decía: te vendo la tarjeta, te vendo la tarjeta. No, tu tarjeta no me vale. Es otro grupo. Está dentro del plazo de los 2 años, pero estos van a tener seguramente un tiempo de vida más largo. Que de aquí de pronto yo voy a considerar, oye, de estos 5 iniciales, 3 son buenos, han respondido, han vendido bien, y que pasen aquí, bien, dentro de la contratación de los 2, 3 años que yo tenga, valorando el servicio que tengo con ellos. Claro, pero eso no significa que, bueno, sí, necesitas los de reclamos o lo que sea, no significa que no les siga necesitando lo que son ofertas y todo. Claro, pero pueden contratar a otras personas. Claro. Y ahí, por ejemplo, en este aguantaría, por ejemplo, un incremento de actividad. Desde esa perspectiva sí podría aguantarme el incremento de actividad. Tengo siempre validando esta contratación que tengo, porque el contrato de obra y servicio se basa generalmente en un trabajo que yo estoy haciendo adicional, que yo ofrezco a alguien, o generalmente a una empresa, ¿no? Entre empresas, le estoy ofreciendo a alguien algo. Y yo sé de antemano que tengo un periodo, tengo un contrato previo que me va a respaldar esos trabajadores. Entonces, ahí puedo decir, bueno, tengo 2 años en el cual yo establecí este tema de las tarjetas, primera etapa de venta, los segundos van a ser los gestores que van a seguir. De aquí, creo que de los 5, 3 pueden pasar, siguen conmigo. Porque también ellos me pueden invocar y decir, pero continúa el negocio, pero no tu puesto. Que siga el contrato no significa que yo tenga la obligación de contar con ellos. Así es. Es más el tema de la fila, de cómo sustento de que sigo contando con las mismas personas. Ese es el punto. No me vayan a decir que por el tema de que sigo contando con las mismas personas y el hecho de que yo sustente por el tema de que me están renovando el contrato y me digan, oye, pero si sabes que te están renovando cada año, ¿por qué no lo pasas indeterminado si vas a seguir contando al parecer con las mismas personas? Porque un tema, en el caso del tema de indemnización, no hay variación. No hay variación. O sea, en esto, ¿qué varía? Para mí, yo sinceramente viéndolo fríamente, no les veo diferencias. Para mí más riesgoso estas, desde el punto de vista empresarial, si uno no lo tiene muy claro. O sea, más que claro, si uno se pasa uno de los datos, o sea, me paso el periodo del contrato, porque es así de, salvo que tengas tu alerta en tus recursos humanos, tu alerta que te dice, pip, pip, tal trabajador se le vence el contrato, se le acaban 5 años, 3 años. Es estar chequeando. Tener la alerta, genial, pero si uno no tiene la alerta en el sistema, tienes que estar constantemente revisando las épocas, porque los trabajadores sí saben que si se pasan los días se desnaturaliza el contrato. Hombre, eso ya se puede tratar, hombre, se ha ido, hemos ido al ministerio, pero si pasa mucho más tiempo, y luego el silencio, ¿no? El famoso silencio, no, pero sigues en el contrato de obra y servicio, de hecho que se desnaturalizó el contrato. Se acabó el contrato, sigue trabajando, ¿no? El mes, sigue en el puesto de trabajo, sigue en las mismas labores. Ya, de hecho, ese contrato se desnaturalizó. O sea, así de claro es, ¿no? Viene, llama inspección, la multa.
sí, pero se le acabó, se naturaliza, pasa, ya. Entonces, ahí eso es, para mí, estos son más, hay que estar mucho cuidando el tipo de la contratación, teniendo en cuenta en el rellenado del contrato, ¿no? Porque son muy específicos, ¿no? El fin es poder jugar con ellos de una manera pues muy sutil, pero teniendo muy en cuenta los plazos. Luego viene obra y servicio. Los dos parecidos. El intermitente y de temporada. ¿Dónde está la otra? Bueno. Contrato intermitente. Y el contrato de temporada. Estos dos contratos tienen una característica especial, ¿no? Es que en el fondo estos dos contratos, a pesar de tenerlos dentro de una naturaleza de temporalidad, son los famosos contratos indeterminados en el tiempo, prácticamente, ¿no? Porque se sustentan sí en temporalidad en el momento de su ejecución, ¿no? Hay una necesidad de la empresa de contratar, no tiene lógicamente la necesidad de contratarlo durante un periodo anual completo, en ambos casos. Hay una necesidad en el caso intermitente de la propia empresa de que en esa época del año precisamente sí voy a necesitar esos trabajadores, ¿no? Entonces, bien, voy a necesitarlos todos los noviembres. Para hacer una idea. 1 noviembre, 2 noviembre, 2016, 2017. 3 noviembre del 2018. Este trabajador tiene prioridad de contratación. Inicio con A, con B y con C. Son 3 que necesito. El 2017 vienen A y C, B ya no, y D. El 2018 A y C prioritarios. Puedo contratar a E, a F si necesito más, ok. Pero A y C pasan a formar parte indispensable de mi trabajo por ese periodo de tiempo. Sucede lo mismo con la temporada. 2016, 2017, 2018. Exactamente igual. No, bien, perdón, estoy hablando yo. 2016, temporada, Navidad, ¿no? Contrato aquí, a B, a C, vendedores. La temporada de Navidad del 2016. Puedo llamarlo en
Estamos, Navidad, ay, me he ido muy lejos, Navidad del 2015 voy a ponerlo. Temporada. ...2016... mayo. Voy a imaginarme una superficie. A, B. Día de la Madre. Necesito. Los necesité en Navidad, los necesité en mayo, en el Día de la Madre. Los contrato por las temporadas, marcadas, fuertes, sustentadas. Incrementos de actividad, demandas. ¿Ok? A y B también se convierten, si siguen contratándose en las temporadas, se convierten en mis contrataciones fijas en el tiempo. Se convierten por eso en contratos fijos, pero de periodos cortos. Y con bajo el mismo contrato de Abro, cierro, siempre. Indemnizo, abro, indemnizo, abro, indemnizo, abro, indemnizo. La diferencia, la prioridad. Siempre, si él se presenta solito o no se presenta, lo llamo, vas a venir, ¿no? Ah, sí, ya está contratado. Ya ni siquiera, ya vendrá solito directamente a hacer su trabajo esa temporada. Se ha ganado su fijeza. Se ha ganado su fijeza. Ellos entonces, en la medida en las cuales conocemos su naturaleza, ¿no? Nosotros mismos vamos a ver que a veces es la combinación un poco fastidiosa, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, pero marcando muy bien la pauta. Mucho. El inicio de la actividad generalmente se une a la obra y servicio, o yo la he visto más unida a necesidad del mercado, porque marca periodo de tiempo y es un error un poco garrafal. Y lo hemos visto ahora, es un poco garrafal, está un poco tirado de los pelos. A la obra y servicio. Pero por ahí me puede salir alguien, ya está ganando. ¿No? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para sustentar adecuadamente cada uno de los temas que vamos. ¿Cuáles son los temas comunes de todos en todos ellos? Para todos va a haber periodo de prueba, igual, sea obra, sea emergencia, sea temporada, sea suplencia, igual, va a regir su periodo de prueba. Igual que un indeterminado. El plazo máximo dice 5 años, ¿no? Dice, en el caso que corresponda, ¿no? Entonces, el caso que corresponde es necesidad del mercado. Ahí sí me va a sustentar, y eso sí es por jurisprudencia, ¿no? Dice 5 años plazo máximo, dice. ¿No? Ellos dicen 5 años, no podemos desnaturalizarlo. Ya, bien. ¿Se pueden contratar menor tiempo? Sí, siempre y cuando no excedas ese plazo. Ok. Entonces, la obra y servicio no podría. Le marco la pauta de acuerdo, por eso, a mi desarrollo de mi servicio y del puesto en el cual va a trabajar. Ahí tengo que yo misma hacer la variación, ¿no? Y finalmente dice, la indemnización equivale a 1,5 mensual por cada mes dejado de elaborar hasta el vencimiento del contrato con el límite de 12 remuneraciones, siempre y cuando se declare improcedente.
¿no? Entonces, claro, ahora jurisprudencialmente, ¿qué han dicho? Se declara la improcedencia, pero se está viendo la readmisión. Porque si te están declarando la improcedencia, significa que el puesto es estable. Readmítalo. No, entonces, generalmente están solamente improcedencia y bueno, ya chao, pero el tema es que la readmisión está siendo uno de los puntos para volverlo a tener dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál va a ser cada una de las situaciones que se van a proponer en un caso determinado? Una preguntita. Dime. En el caso del contrato de temporada, por ejemplo, el periodo de prueba sería igual. Bueno, el periodo de prueba son 3 meses. Uh-huh. No sé, ahí normalmente son que un mes nada más de trabajo, entonces Claro. Sí. No, de ahí, buena pregunta, ¿no? Acá en una temporada, generalmente en Navidad, pero a ver, la temporada de Navidad, por ejemplo, en los almacenes o en las superficies empieza en octubre, generalmente. Prácticamente coincide con los 3 periodos y termina a fines de enero, haciendo todo el trabajo final, ¿no? Generalmente termina o en la quincena de enero, nos pasamos. ¿Estás contás? 3 meses. 3 meses. No tiene mucha razón de ser definitivamente porque sabes que al ser un contrato de temporada, de un periodo tan cortito de tiempo, definitivamente el trabajador va a salir del puesto de trabajo, o sea, sale, ¿no? El caso famoso, ustedes no me lo han dicho, por ejemplo, uy, pero ¿qué pasa si se embarazó? O si vino embarazada y ya la vendedora que la cogieron tiene un mes, no lo supo, pasan los 3 meses y así. Pero eso tiene que ser comunicado. Claro, sí, pero no lo supo. Porque hay varios, ¿no? Y hay una resolución con ello en el cual ella no comunica, o sea, es contratada y impugna el despido, ¿no? Impugna el despido porque dice que es nulo debido a que ella está embarazada, ¿no? ¿Y qué prevalece? En ese caso, prevaleció el fin del contrato, ¿no? Ahí no había un motivo por el cual se tenía que sustentar en una medida pues discriminatoria contra el embarazo. ¿Por qué? Porque prima el periodo de temporada el cual había sido contratada, independientemente de que haya conocido o no. Incluso conociéndole a la empresa, ¿no? Si ella lo comunica, o sea, definitivamente también tiene que conocer y ser consciente de que se acaba el contrato, o sea, no hay más, ¿no? Pedía reasignación de plaza, me parece. No se puede. ¿No? Son periodos muy cortitos. Y además, generalmente el periodo de temporada, como son periodos tan cortos, viene gente muy joven, también se elaboran los estudios y en estos casos, ¿no? Nos invita a la posibilidad, como empresario vas a tener la posibilidad de poder contratar en la próxima temporada nuevamente. Prácticamente hay una autoexclusión del mismo trabajador, ¿no? El querer continuar o no querer continuar, ¿no? Ser llamado en la próxima temporada, ¿no? Entonces en ese periodo es una autoexclusión prácticamente, pero si se lo vuelve a llamar porque conoce, aprendió el mecanismo del negocio, continúa, y ahí sí hay que tenerle cuidado. La diligencia, porque puede decir, se va a hacer una fiesta, oye, pero yo tenía preferencia sobre los nuevos que he contratado, ¿no? Entonces ahí sí la situación podría cambiar, ¿no? Luego, creo que los contratos, entre los contratos más determinados, infracciones.
¿no? En el tema de las infracciones, porque acá puse determinados. Ay, para leerlo mejor. No, requieren, dice, demostración de una causa temporal para un nuevo puesto, para un puesto nuevo o temporal. La causa que me motiva. Sin eso, dice, no es un contrato exclusivo de trabajadores nuevos, no siempre, ¿ok? La existencia de crisis económica no es la causa de existencia de contratación temporal, tampoco, y las excepciones en caso, bueno, de puestos de suplencia, intermitencia y de temporada, ¿no? Son puestos permanentes en el mismo sentido en que pueden ser reiterativos en el tiempo. A ver, el caso de la suplencia. Se contrata una persona para que cubra las vacaciones de Juan, de A. Termina las vacaciones de A en julio y puede unirlo a al contrato de suplencia de B, porque sale en agosto. No hay ningún inconveniente. Abre, cierra contrato. Puede hacer la suplencia de otro. También hay gente que trabaja en base a pura suplencia. Ojo, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Se puede hacer, sí, pero se puede convertir. Si ya se va te gira todo el año esa persona en base a un contrato de suplencia, se enciende la luz, aunque esté amparado, porque tienes la necesidad de tener un trabajador más en la empresa. Resto, ¿no? Entonces posiblemente hay una necesidad, pero mientras se cumpla, por eso mientras se va cumpliendo, con él entra, sale, pues bueno, ¿no? Entonces ese tema también hay que tenerlo claro. Luego, por ejemplo, la infracción se basa en dos, ¿no? La inexistencia de convenio, lo que les puse arriba, ¿no? El convenio, el primero. Falta de capacitación, desarrollo de actividades ajenas al estudio, bueno. Continuación de servicios luego de vencido el plazo estipulado. Exceso de porcentajes limitativos, ¿no? No puedo excederme con número de grupos, ¿no? Por eso les decía, en ese caso me encaja, ¿no? Yo tengo que a recursos humanos pedirle cuánto necesito y en qué puestos los requieren. Y ese es su trabajo, lo tienen que hacer, lo tienen que armar, lo entregan y usted ya sabe cuántos trabajadores y en qué circunstancias. Multa, no pago de subvención, no contar libro de registro autorizado, no presentación de convenio, desarrollo de programa fuera de horario habitual, no contar con seguro, no otorgar certificados, ¿no? Historia. Pero bueno, en estos casos las multas vienen por infracciones, desconocimiento, negaciones, ¿no? El trabajador generalmente cuando ya encuentra el tema de la desnaturalización va a solicitar generalmente registros de ingresos, registros de salidas, ¿no? Marcaciones horarias, que es lo que como prueba a él le va a otorgar la posibilidad de demostrar que es trabajador de la empresa, que entra, pues hay que entregarle, nada más. No queda otra porque es un derecho, ¿no? Entregarle. Hay que entregarle. Si no se entrega, ahí empezamos con problemas, ¿no? Entonces, uno de los puntos, no contar. El libro, por ejemplo, hoy en día el tema de la planilla electrónica, ¿no? Sustenta todo. O sea, simplemente la revisión de la planilla electrónica donde va toda la relación de todos los trabajadores, ¿no? Es la vida, ¿no? Vienes una fila y la planilla electrónica y ya está. No pasa nada porque ahí tiene que encontrar toda la existencia de todos los trabajadores que están dentro de la empresa y revisar las modalidades, las horas, dónde se encuentran, qué tipo de contrataciones tienen, sacar el expediente de los contratos, ¿no? Eso es muy típico. No hay más. Ellos vienen, hacen el estudio, le presentan, le entregan, le dan su tiempo para
lógicamente hacer su contestación, ellos llevan su expediente, su file, lo ingresan, igualmente lo estudian hasta que sacan su resolución, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué hay con tema del ministerio? El ministerio va a retener al trabajador siempre, van a pedirle la dirección y ellos son los que directamente pues van y ven el tema de la formalización del contractual, ¿no? Eso hay que tener, por eso el tema es tener muy claro cuándo terminó, cuándo le toca la renovación. Con estos trabajadores hay que estar muy alerta, cuándo le toca la renovación, cuándo toca cambiar, ¿no? Si ya realmente tengo que hacer un contrato, jugar, pues ya me toca hacerlo determinado bien, pues, ¿no? Nadie mejor que el empleador en el caso de determinar si es un trabajador que te va a servir, tener productividad. La productividad no te va, en todos ellos calza totalmente igual, es solamente la modalidad. O tener en cuenta también la jornada, ¿no? ¿Qué tipo de jornada? Porque la jornada no está exenta de la modalidad. Yo puedo tener un trabajador de duración determinada de media jornada y puedo tener un trabajador de contrato determinado de jornada completa, ¿no? Entonces hay muchas circunstancias a través de las cuales se puede realizar, ¿no?, el tema de la contratación, ¿no? Y esto es así. ¿Qué dices, Rosa? Rosa eres, ¿no? ¿Qué dices? Así es. Sí. Mañana vamos a ver voy a traer algunas sentencias para leerlas, ¿no?, para que vean un poco el tema de jurisprudencia, y vamos a ver, ¿no?, algunos casos para resolver qué tipo de contrato, qué es lo que funciona y qué no, ¿no? Si está funcionando o no, para que lo revisemos y veamos si está bien o está mal hecha la contratación, ¿no? Vamos a tener un aspecto crítico porque solo así se puede aprender. A mí me parece es la única forma, ¿no? Primero hay que discernir un poco estos temas porque estando con gente de recursos humanos, muchas personas también dicen, o sea, no, pero se hace muchas veces mismo recursos humanos no conoce la normativa de manera, el fondo, ¿no?, como nosotros, ¿no? Ahí solamente ve el tipo de contratación y solamente asesora en ese aspecto, ¿no? Pero nos deja un poco en una situación que no tenemos de qué cogernos, ¿no? Al final tenemos que en este tema legal pues a tener la suficiente sustento para poder validarlo, ¿no?, ante la jurisdicción o ante la administración, entre la autoridad administrativa de trabajo, si es necesario, ¿no?, cualquiera de los dos casos. Yo creo que siempre lo recomiendo, cuando lo aprendí en la universidad, el tema de recursos humanos, hay que darle, creo, del 100% de un tiempo que nosotros tengamos para contratar a una persona, le doy mi 80%. Pero el momento en que también se concluye el contrato, también le doy el mismo porcentaje de tiempo. Y más, de pronto le doy hasta el 100%. Porque es tan importante el inicio como el final. De un exitoso fin me va a depender un cierre fundamental para la empresa. Si tienes un cierre así de broche de oro con la persona, no hay problema. Pero si lamentablemente, ¿no?, las típicas acciones que nosotros en Perú manejamos, ¿no?, de bueno, se acabó el contrato hasta aquí, ya no entra, son totalmente un boomerang, totalmente. O sea, esa es la peor acción, ¿no? Entonces, de ahí los abogados, de ahí todo el ministerio,
te traen la policía, el trabajador te trae a su hermano, a su pariente, te trae al policía, te trae el patrullero, te trae todo y te forma un tremendo show, ¿no? Entonces, de ahí, por eso, si él deja de hacer eso, ¿no? No, o sea, eso es un poco, siempre hay que tratar de hacerlo, o sea, asesorarlo en ese sentido, ¿no? De que tanta atención le vas a poner al inicio y la misma atención ponle al final para evitar estos temas y mejora, te ayuda y sobre todo a nosotros nos da la herramienta necesaria para poder pues negociar con el trabajador en todo momento, ¿no? O sea, bien conociendo estos temas. Y peor si tiene sindicato, ya eso es la coronación total, porque lo va a perseguir al de recursos humanos. Yo he visto gente de una marca muy conocida, el gerente de recursos humanos, que lo seguían lo mandaban WhatsApp, le mandaban de todo, por todo el día le sonaba el teléfono, ¿no? O sea, qué tremendo el sindicato con el cual trabajaba, ¿no? O sea, es terrible, si no lo hace al comienzo adecuadamente y tiene sindicato, peor. Recursos humanos normalmente tiene también todo el día molestando a los abogados, ¿no? Por ahí. Esa es otra. Esa es otra. Todo el día. O sea, te sigue, no sé. Los casos, a veces en laboral los casos los sabes por tu propia familia, por tus propios amigos, porque, oye, no, ¿qué haría laboral? Ya, entonces mira, me ha pasado esto en el trabajo, ¿no? Y te empiezan, ahí te cuentan toda la historia, ¿no? Y sí, pues aprendes también, porque a veces de lo que escuchas, las cosas raras que escuchas, ¿qué? Bueno, pues no surgen también los casos. Hay cosas. Sí, hay cosas increíbles, ¿no? que suceden y lamentablemente pues, no, si te quedas con la boca abierta en muchos casos de determinadas empresas, ¿eh? Yo me he quedado la boca abierta con muchas empresas porque no pensé que había ese procedimiento y con muchas que han cambiado bastante, muchísimo, bastante y lo manejan bastante bien, chicas.